historia editorial un poco revuelta, porque pasé por 3 editoriales hasta que finalmente salió por Planeta. Todo esto en un proceso muy, muy rápido, muy intenso, el último mes prácticamente. Entonces la distribución ha sido un poco compleja, pero ya está llegando a las librerías más grandes. Oscar, principalmente ya entrando en materia, también pensando en lo que dice el libro, lo que tú haces es una revisión, podríamos decir incluso histórica, de el rol de los homosexuales en Chile, y también, por supuesto, el encasillamiento en el cual se les ha ido convirtiendo también en una minoría, ¿no es cierto? No, yo no diría que el rol de los homosexuales en Chile, sino que la idea, la noción, las figuras que se han fraguado socialmente sobre la homosexualidad. Como que desde el estereotipo hasta las ideas médicas, sociales, los prejuicios, la manera en que se configura una sociedad respecto de una minoría, en este caso sexual. Y ese es el nudo del libro. Cómo se configura la sociedad con respecto a ciertas personas que son una minoría sexual. Sí, a mí me gustaría recoger algo que sale en la introducción, que justamente habla de esto. Dice, este no es un libro sobre una minoría, no es un libro que aborde la historia de unos pocos individuos aislados del resto. Este es un libro sobre una idea compartida ampliamente por una mayoría y la manera en que esa idea ha traspasado los siglos, determinando la vida íntima y pública de miles de hombres y mujeres. En el texto nos encuentra con cosas bien sorprendentes, como por ejemplo la historia de un psiquiatra, que no recuerdo el nombre, que estudiaba psiquiatría en la Universidad de Chile. Andrés Chiola. Claro. Sí, sí, esa historia un poco sirve como para ver hasta cuándo fue considerado un trastorno psiquiátrico en Chile, en la Academia Chilena, la homosexualidad. Generalmente se cita que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana sacó de la lista de trastornos psiquiátricos la homosexualidad. Bueno, eso no tuvo muchas consecuencias en Chile, porque esa tradición psiquiátrica, la influencia que tenía acá era muy poca. Y este caso, el caso de Andrés Chiola, un psiquiatra que un médico que se especializó en psiquiatría hacia fines de los 80, principios de los 90, es un buen ejemplo, porque él es gay y en ese minuto no se sabía, o sea, sabía su entorno familiar, pero naturalmente no tenía por qué comunicárselo a los académicos, pero intentaron expulsarlo. 2 veces hubo 2 reuniones para expulsarlo de la especialidad, porque se consideraba que era un contrasentido que alguien enfermo, psiquiátricamente enfermo, estuviera estudiando psiquiatría. Es decir, hasta los 90 en Chile era considerada por los psiquiatras, mayoritariamente por los psiquiatras chilenos, un trastorno psiquiátrico. Por lo tanto no tenía mayor efecto este hito que frecuentemente se cita, que es 1973, que es el momento en que la Asociación Psiquiátrica Norteamericana saca de la lista de trastornos psiquiátricos la homosexualidad. Claro. Y eso pasa en la Universidad de Chile. Eso pasa en la Universidad de Chile. A ver, que es era el lugar hasta hace muy poco donde existía la especialidad de psiquiatría en Chile. Y es bien interesante también este desconocimiento, bueno, y también cómo va cambiando, ¿no? Cuando se usa, por ejemplo, bueno, al final del libro uno se encuentra con un parlamentario que trata, me parece, de maricón, ¿no? A los maricones, a los homosexuales. Y que fue las declaraciones que hizo el diputado. Más que tan grave como eso, que fue este señor dijo un par de cosas, escribió en Facebook, fue la declaración que dio el Comité de Ética de la Cámara de Diputados. Que podríamos leerla, ¿o no? Sí. Dice, si bien el empleo de ciertos términos como negro, judío, cholo o maricones puede entenderse como ofensivo para algunas minorías raciales, religiosas o sexuales, según sea el caso, tal carácter dependerá del contexto y situación en que ellas son preferidas. Yo no sé en qué contexto judío es una mala palabra. Claro. Por ejemplo. Claro. Es muy interesante ese documento como ejemplo como del nivel intelectual de los diputados que componen esa comisión, y como ejemplo de su
del nivel de prejuicio que tienen, porque hay todo un campo semántico que ellos lo dominan. Lo que están queriendo decir es que eso sí puede ser, todo eso puede ser insulto, y que sí, a veces pueden decirse y a veces no como insulto, una cosa rarísima. Claro. Ahora, en Estados Unidos y en Europa Occidental, en las grandes ciudades de Europa Occidental, la idea de minoría sexual aparece fuertemente a fines de la década de los 60, algo que en Chile no ocurre sino hasta los 90. Estamos hablando como de un desfase muy, muy largo, porque en Argentina el primer movimiento es en los 70, un movimiento real, político, con cierta consistencia. En Chile esto no ocurre así. Claro, y se podría asociar un poco a esta, bueno, yo creo que bastante, ¿no? Que estábamos bajo una dictadura bien rígida en Chile hasta el año... Sí, 90. se puede asociar a dos cosas. Primero, a un gobierno anterior de izquierda. La Unidad Popular era altamente homofóbica. La izquierda chilena tiene una tradición altamente homofóbica, y yo creo que esa es una de las razones por la que la Concertación durante 20 años de democracia no tomó el tema como una bandera de lucha, una bandera propia. Hasta el día de hoy no se decide. O sea, uno ve personajes que hablan de vez en cuando y hacen unas declaraciones de buena voluntad, pero que no tienen un rasgo de consistencia política importante. Siempre hay dudas, siempre hay alguien que matiza, siempre hay un mira, a lo mejor no estamos preparados. Siempre está el tema. Entonces, por una parte está eso, la dictadura, una dictadura que coartó los derechos políticos en general y que hizo una persecución política a su enemigo, y por otra parte estaba una cultura política de izquierda que tampoco tomaba el tema de las minorías sexuales como un tema propio, más bien todo lo contrario. Y eso yo creo que es una de las grandes causas para que el asunto en Chile se haya demorado tanto. La Concertación básicamente lo que hizo fue derogar el artículo 365 del Código Penal el año 99. El año 99 desapareció de Chile la palabra del Código Penal chileno, la palabra sodomita, que es una palabra medieval, religiosa. Entonces, eso da luces sobre un aspecto cultural más generalizado y más transversal, independiente de la dictadura. O sea, claramente la dictadura tuvo un peso en cuanto no se conformaban movimientos políticos de ningún tipo. Uh-huh. Pero también estamos hablando, recordamos a nuestra audiencia, con Oscar Contardo, autor de Ciútico, antes y ahora, presentando también su nuevo libro, Raro, donde, como bien nos aclaró, no habla de una minoría sexual en este caso, sino que habla de las posturas que toma un país a lo largo, por supuesto, de su historia, con respecto a tal vez algo que se considere diferente, algo distinto. Y en ese sentido también, leyendo como artículos, por ejemplo, de prensa, tú también criticaste harto a precisamente los que andan de progres por la vía, que andan diciendo que precisamente como que para la foto se ponen con la gente de, por ejemplo, del móvil, por ejemplo, y resulta que después cuando hay que discutir estos temas... Yo recuerdo un gesto que dijo mucho de Ricardo Lagos Weber, que se presentan un proyecto, él lo apoya y al día siguiente echa pie atrás y después vuelve a apoyarlo, todo por una presión de ciertos grupos religiosos. Ese tipo de gesto, estamos hablando del año 2010, dice mucho de lo que significa el tema para ese grupo, que es básicamente un tema privado. Yo no tengo por qué dudar que el señor Lagos Weber tenga una cierta idea sobre el asunto, que lo más seguro es que esté a favor de un matrimonio igualitario, por ejemplo. Pero políticamente eso no se demostró con la firmeza que se debió haber demostrado en su momento. Ese tipo de dudas son cosas que indican mucho de la voluntad política de, en este caso, una persona vinculada a la izquierda o al progresismo. En Europa, que es el espejo donde estos políticos se miran, eso sería francamente impresentable. Te quería preguntar también por tu mayor objetivo o tu objetivo final al escribir, al dedicarle 2 años a la construcción de este libro que se llama Raro.
Sentar un precedente, hacer algo que nadie había hecho antes, abrir un tema, dar luces como para que otra gente investigue más. El libro opté por la nota a pie de página para la reafirmación de cada una de las cosas que se sostienen, de las afirmaciones, y como guía también. Y creo que en un momento donde se está discutiendo fuertemente el asunto, yo hace 2 años se lo dije a un editor, esto va a ser un tema que cada vez se va a discutir más frecuentemente. Y así sucedió, él no me hizo caso.